Soy abuelito, o sea que tenemos realmente ya algún tiempo de estar casados y el Señor nos ha dado el privilegio de poder ministrar. Nuestro ministerio se llama Lazos Familiares y los que deseen nos pueden buscar allí en Facebook. Estamos tratando de poder llegar a personas. El día de ayer me fijé y teníamos más de 6,000 personas que están interactuando con nosotros. Los animamos para que puedan seguir. Comenzamos cuando vine a Hermiston hace unos meses atrás y teníamos 300 personas y pensábamos que era mucho, pero el Señor nos ha regalado más personas para poder llegar. Atendemos por teléfono y por internet a muchas personas de diferentes países y tenemos la posibilidad de bendecirlos a través de este ministerio. A mí me gusta cantar. Los que ya me conocen un poquito, no es posible comenzar a hablar de la palabra sin antes poder alabar el nombre de nuestro Dios. El tema es que yo no soy como Dani. Dani es un joven moderno con canciones muy contemporáneas. Ustedes se van a dar cuenta más o menos de qué época soy. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Este canto, para los que no se acuerdan, está en Melodías de Victoria, viejo himnario, pero vamos a ver cómo lo cantan. Tengo un problema, yo no sé cantar, me gusta, pero no sé hacerlo, o sea que pido ayuda para que canten conmigo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mansión gloriosa, ahora sí. El dulce canto, el dolor y el afán, bellas mansiones, ay, 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 en el cielo, entre la vía del gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, oh pues con gozo a mi bello hogar. ¿Qué pasó? Ahora sí se escucha mejor. Libre de pena y de turbación, tendrás también tú una bella mansión, bellas mansiones, ay, 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 en el cielo, entre la vía del gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi bello hogar. Una vez más, bella. Entre la vía del gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi bello hogar. Voy pues con gozo a mi bello hogar. Alabado sea el Señor. Esta tarde vamos a cantar un poco más, o sea que ahora
es suficiente por hoy. Pero vamos a tener para nosotros en esta mañana. Nosotros vamos a hablar sobre el tema que hemos sido invitados a hacerlo, que tiene que ver con familia. La realidad es de que la palabra de Dios hace una declaración muy linda allí en Romanos. El capítulo 15 dice de la siguiente manera: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate qué interesante lo que está diciendo la Escritura. Cuando yo era muchacho, le dije a mi mamá lo siguiente: escuchar historias del pasado no me sirven. Pero ese es un comentario irresponsable, ese es un comentario de un muchacho que definitivamente no tenía la madurez para entender el propósito de la palabra. Sin embargo, la palabra de Dios ha sido dejada para cada uno de nosotros para una gran enseñanza. Fíjense, hay algunos dichos muy conocidos. Y yo voy a decir la primera parte, usted dice la segunda. De tal palo, oye, ustedes saben bien. Hijo de gato, caza ratón. Oye, ustedes no saben. Tienen que, a ver otra vez. Hijo de gato, ok. Hijo de tigre, pintito, ok. Más o menos, ahí está la cosa. ¿Sabes una cosa? Cada uno de los dichos populares no tienen más que sabiduría detrás de lo que dice cada uno de ellos. Nosotros necesitamos entender de que cada uno de estos conceptos que tienen los dichos tienen una gran enseñanza. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ver en un programa de la señora Cristina, una señora que salía antes en televisión, no sé si se acuerdan. Allí ella entrevistó a la familia de Ricardo Montaner. Me impactó esa entrevista, porque pudimos entrar a su casa, pudimos ver, pero algo que me llamó la atención era que todos sus hijos eran músicos y no solo eso, tenían la sensibilidad de trabajar en un proyecto que ellos tenían, porque nuestros hijos reproducen exactamente lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Imagínate si por estas circunstancias de la vida tendrían que poner a tu hijo a entrevistarlo. Imagínate que en esta hora pasemos a uno de tus muchachos y que el tema que vamos a tocar tenga que ver cómo es tu comportamiento como padre, cómo es lo que tú haces para favorecer a tus hijos. Yo imagino que más de uno, quizá todos, estaríamos nerviosos de ver que nuestro hijo pasa adelante y va a dejar en evidencia lo que nosotros somos. ¿O alguien se sentiría cómodo de eso? Creo que no. Sin embargo, quiero decirte una cosa. A pesar de que no se dé la posibilidad, a pesar de que nuestros hijos no pasen al frente, a pesar de que ellos no agarren un micrófono y contesten preguntas, todos los días, en todo momento, nuestros hijos están dejando en evidencia lo que nosotros somos dentro de nuestra casa. Quiere decir de que nosotros, para trabajar con nuestros hijos, necesitamos realmente hacer bien el trabajo, porque no solamente la gente nos va a conocer a través de ellos, sino que el resultado que ellos tengan al final de su vida es lo que los padres hayan hecho. Si tienes algún problema en este momento, como padre, como esposo, como individuo, la mayor cantidad de lo que tú estás viviendo o el problema que estás viviendo es el reflejo de lo que tus padres en algún momento hicieron en ti. Quiere decir que hablar de paternidad, el tema que nosotros estamos tocando se llama paternidad, ay, se me olvidó el título, intencionada, ya está. O sea que cuando nosotros tenemos y queremos ser padres, no es suficiente que nosotros pongamos a nuestros hijos a darles de comer, llevarlos a la escuela y esperar que el producto, el resultado sea el correcto. Los niños son muy graciosos.
Los niños son muy, muy lindos. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros necesitamos trabajar con ellos. ¿Sabes una cosa? En la vida de Jacob y en la vida de Esaú aparecen unas circunstancias muy interesantes que ponen en evidencia lo que pasaba en la casa de Isaac y Rebeca. Cuando nosotros hablamos de estos dos personajes, queda clara la cruda realidad que se vivía dentro de esas puertas. Nosotros, cuando hablamos de patriarcas, y uno de ellos es Isaac, Jacob, cuando nos acordamos de ellos, cuando pensamos en esos nombres, normalmente pensamos en personas espectaculares. De hecho, los judíos hasta el día de hoy oran en el nombre de Jacob, en el nombre de Isaac, en el nombre de Abraham. Son nombres que mencionan como que Dios hizo con ellos cosas extraordinarias. Sin embargo, cuando nosotros analizamos su vida, descubrimos cosas realmente interesantes. Vemos en la vida de Rebeca, en la vida de Isaac, lecciones que para hoy, en este día, para nosotros, pueden ser fundamentales en la crianza de nuestros muchachos. La Biblia, a diferencia de nosotros tenemos memoria selectiva o nosotros compartimos lo que queremos compartir. Normalmente, si yo tengo una persona en mi familia, si yo tengo a alguien en mi entorno familiar que me avergüenza por algo que hizo, yo lo voy a quitar de mi sala. Hace un tiempo llegué a la sala de una casa de unas personas y tenían a uno de los presidentes de la conferencia general como primera fila porque se habían sacado en cierta ocasión una vez en su casa una foto con él. La tenían allí en primera fila. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a alguien que no nos hace tan felices o no nos enorgullece, escondemos y lo ponemos debajo del closet. Sin embargo, cuando la Biblia habla de las personas, habla absolutamente todo lo que ellos son. Fíjate qué interesante, de Moisés no se conoce mucho en su niñez. No se conoce el trabajo que su madre y su padre en el periodo corto que estuvo con ellos hicieron. Sin embargo, cuando nosotros vemos el momento de su toma de decisiones, en las acciones que él toma y todo lo que aparece a lo largo de su vida, queda en evidencia que esos pocos años que su madre y su padre estuvieron con ellos, hicieron un trabajo extraordinario. De la vida de Jesús no se conoce mucho en su niñez. Solamente que huyeron hacia Egipto y después el texto dice que crecía y que fue educado por sus padres y luego aparece directamente cuando su ministerio va a comenzar. Pero cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, entonces nos damos cuenta de que realmente lo que sus padres hicieron en todo lo que tiene que ver su vida humana fue algo extraordinario porque representa y dignifica a su familia. Cuando nosotros vemos a estos dos mellizos, a estos dos hermanos que son Jacob y Esaú, allí vemos algo realmente interesante. Encontramos detalles que nos llaman la atención. Dos cosas que nosotros pensamos tan pronto mencionamos el nombre de Jacob y de Esaú. La primera es la primogenitura, ¿se acuerdan? El platito de lentejas. A mí me hablan de lenteja y se me acuerda el día sábado en mi casa. Todos los sábados lentejas, el hermano se mata de risa. Era el plato del sábado. Pero ese plato de lentejas es realmente extraordinario. Pero el problema no está en el plato de lentejas, sino que queda en evidencia de que este hombre, Esaú, no había sido criado para poder manejar sus apetitos y además muestra y queda en evidencia de que en su casa las cosas espirituales, por lo menos para él, no eran importantes porque cambia un plato de lentejas por algo tan importante que era la primogenitura. Otra de las historias que nosotros vemos cuando hablamos de Jacob y de Esaú es el engaño que Jacob tiene a su padre. ¿No es cierto? Se disfraza, hace cosas. Sin embargo, detrás de todo esto estaba la mamá, quien fabrica, quien hace la comida, quien le da las ideas, y ese engaño se ve allí dentro de esa familia. Lo interesante de esto es lo siguiente,
que cuando nosotros pensamos que Jacob y Esaú hacen estas cosas, se pelean por una comida, negocian la comida, finalmente le engaña el uno al otro y hacen lo que hacen, yo podría imaginar fácilmente a mi hijo Nicolás de 14 años y Felipe que tiene 20. Por allí los dos discutiendo por algunas cosas que a ellos les gusta. Sin embargo, cuando tú ves la cronología bíblica, eran personas que tenían de 60 a 70 años. De hecho, Esaú se había divorciado 2 veces. Jacob había pasado todo ese tiempo allí sentado con su mamá y ahora nosotros vemos a estas personas viviendo esta realidad. Para que nosotros podamos ver un poquito, vamos a ver el entorno familiar que se vivía, el escenario familiar que se vivía allí. Nosotros necesitamos entrar en la Biblia, escuchar historias y no ponernos dentro de la historia, no entender la historia, es realmente conocer solamente algo que pasó, pero que no transforma. Y la palabra de Dios ha sido dejada con el propósito de transformar nuestras vidas, con el propósito de darnos enseñanzas, como decía el apóstol Pablo que leímos al comenzar. Toda la escritura tiene el propósito de edificar, transformar, pero la única manera que es posible es que yo me meta dentro de la historia y entonces pueda realmente hacer sentido en lo que soy yo. Cuando vemos un poquito al padre Isaac, Isaac era alguien que cuando nosotros vemos era un muchacho muy chévere, era producto de una promesa. Nace en la edad adulta, por no decir viejita, de su padre. Y ahora cuando él nace con muchos privilegios, un muchacho muy educado, muy bien dotado, un hombre obediente pero espectacular. Tan obediente que lleva la leña para que él sea sacrificado. Tan obediente que cuando le dice te tengo que sacrificar, me imagino que él mismo se trepa al lugar, porque ese señor de la edad que él tenía difícilmente pudo haberlo agarrado, amarrado y subirlo. Tan obediente que yo no sé si tus hijos harían que permitan que tú le consigas la esposa para que él se case. Pero este hombre hacía exactamente. Isaac era alguien muy sumiso. En nuestros días podríamos decirle un mama's boy. Alguien que dejaba que su padre, que su madre lo dirija, le deje hacer las cosas como él quiera. Por otro lado, cuando vemos a Rebeca, que era la prima de Isaac, estamos viendo un poquito el entorno familiar. Cuando vemos a Rebeca, vemos que Rebeca es completamente diferente. Tan diferente que ella toma sus decisiones. Cuando Eliezer se acerca y él le pide una señal a Dios y la señal se genera con ella sensible a la voz de Dios, educada, el diálogo que tú ves entre ellos es un diálogo muy bien elaborado. Y lo que más me llama la atención es que cuando van a la casa, ella le dice que va a escuchar a Dios y ella le dice a su padre, yo estoy tomando la decisión de salir a hacer la voluntad de Dios, y ella por su propia decisión va a casarse con Jacob. Fíjate qué interesante cómo se maneja, con Isaac, cómo se maneja todo este asunto. Un padre que deja que le dirijan la vida, una hija que dirige todas las cosas. Había una gran diferencia entre el uno y el otro. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos nuestras diferencias para engrandecer la vida de nuestros hijos, es una maravilla. Porque justamente el hombre y la mujer son perfectamente complementarios, de tal manera que pueden hacer cosas maravillosas con sus hijos. Sin embargo, cuando nosotros vemos, cada uno de ellos se parcializa uno con otro. Isaac, que era reflexivo, tranquilo, se parcializa y hace un frente común con Esaú, que era aventurero, libre, irresponsable. Y ahora la madre, que era de un carácter más impulsivo, hace un frente común con Jacob, que era todo lo contrario. ¿Y sabes qué pasa? Aquí hay una gran enseñanza, que cuando yo me acerco a uno de mis hijos con preferencia sobre el otro, estoy haciendo cosas terribles. Lo primero, que estoy separando a mis hijos entre ellos.
Si no, recuerden la historia de José. Y cuando tú ves, cuando nosotros como padres nos acercamos a uno de nuestros hijos y exalzamos algunas cosas de ellos, automáticamente estamos reprobando al otro. Tenemos que ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. Por eso que cuando vemos nosotros que este matrimonio vive lo que está viviendo, y la Biblia dice que Isaac amó a Jacob, a Esaú, y al revés, la madre amaba más a Jacob. Y el resultado es que eso es un desastre. He escuchado algunas madres decir algo que me parece ilógico. Dicen: yo antes de ser madre, o mejor dicho, antes de ser mujer, soy madre. No sé si te hace sentido eso a ti, a mí no. Porque ¿qué mujer puede llegar a ser madre sin antes ser mujer? Y cuando leemos la palabra de Dios, dice que el hombre y la mujer son una sola carne. No dice eso de el hijo y el padre, o del padre con el hijo. O sea, si existe alguna relación próxima, es justamente aquella que tiene que haber entre padres, porque los bendecidos, los beneficiados, los que salen realmente enriquecidos son los hijos. Yo le voy a pedir a Lenka que se pueda acercar. Ella va a compartir con ustedes algo que tiene que ver con la paternidad. Cómo nosotros podemos hacer de nuestra familia algo grande, algo maravilloso y algo que pueda dar grandes resultados. ¿Cómo están? ¿Puedo ver la mano de las personas que son padres aquí? ¿La mano? O sea que todos son padres, casi todos. Muy bien, dile al que está a tu lado, dile: Dios te va a ayudar. ¿Lo crees? Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos porque sabemos, creemos, confiamos en que a pesar de que el trabajo de ser padres es un trabajo muy duro, Señor, tú nos vas a ayudar. Vas a mandar a tu Santo Espíritu para que todas aquellas falencias que tenemos, esas puedan ser llenadas por ti. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Como mi esposo decía, ha sido muy difícil para Rebeca y para Isaac poder criar. Y nosotros a lo largo del tiempo, al finalizar de sus vidas, hemos podido ver el resultado de todo esto que les ha pasado. Y como mi esposo también decía, esto nos muestra de que nosotros necesitamos aprender de las experiencias de ellos. Necesitamos aprender de las experiencias de nuestros vecinos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de todas aquellas personas que nos rodean. Porque ¿hay alguien aquí que ha ido a la universidad para ser padre? ¿Hay alguien aquí que ha pasado clases para ser padre? No. Tal vez si eres una persona inquieta, has podido agarrar un libro y has podido leer algo. Pero la verdad es que nosotros no sabemos nada de ser padres. Cuando llegamos a ser padres es cuando empezamos nuestro aprendizaje. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender que tenemos que ejercitar la paternidad intencionada. El otro día estábamos caminando con mi esposo por un lugar buscando libros, porque nos encanta buscar libros para poderlos compartir con las personas con quienes entablamos alguna amistad. Y encontramos este libro que decía Paternidad Intencionada, y en la parte de abajo el título decía el piloto automático es solamente para aviones. O sea, quiere decir que si tú y yo no tenemos la intención de educar, guiar, corregir, amar a nuestros hijos, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer, y no podemos tener a nuestros hijos guardados en nuestra casa pensando que están bien. ¿Tú crees que cuando los chicos vienen a la iglesia, por ejemplo, y se sientan a tu lado, ellos están en mente y alma en la iglesia? Si tú crees eso, déjame decirte que puede ser que estés equivocado. Por lo tanto, es importante que tú y yo podamos entender por qué tendríamos que mejorar como padres. Tenemos que mejorar como padres porque conscientemente ninguno de nosotros estamos preparados para que nuestros hijos sean un fracaso en la sociedad.
No lo estamos. Yo si te pregunto en esta mañana que levantes la mano si te gustaría que tu hijo termine de una manera terrible en la vida, tú no levantarías tu mano. Porque lo que tú quieres es que tu hijo o tu hija sea mejor de lo que tú eres. Ningún padre quiere que su hijo sea un elemento negativo cuando sea grande. Y la palabra de Dios nos dice, nos enseña, no hemos venido a traer nueva receta aquí. No hemos venido a traer nueva información, tú y yo la tenemos, siempre la hemos tenido. ¿Sabes a qué hemos venido? A que puedas recordarla y puedas volver a hacer un compromiso con tu Creador, porque tienes esos regalos que Él te ha dado. Y la palabra de Dios dice que si tú diriges a tu hijo, ¿cuándo? Lo más pronto posible. No te voy a decir cuando pequeño, ¿sabes por qué? Porque estaría quitándole la esperanza a aquellas personas que necesitan comenzar a hacerlo cuando sus hijos son un poco más grandes o un poco más grandes. Quiero decirte en el nombre de Dios que aquel Dios que ayudó a Moisés a cruzar el Mar Rojo puede ayudarte el día de hoy a cambiar la vida de tu hijo que tiene 30 años. Y lo creo. Por eso es que estamos aquí adelante de ti, tratando de mostrarte de que a través de Dios podemos hacer estas cosas realidad. Dice la palabra de Dios que si ayudamos y corregimos a nuestros hijos en el camino, cuando sean mayores no se van a apartar de él. Ahora, el estilo de paternidad es muy importante. Vengo repitiéndolo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque he hecho un compromiso con el Señor. Porque si tú eres el padre que Dios espera, lo que le espera a tu hijo es maravilloso. Y si realmente lo crees, entonces hay trabajo que hacer. Porque dice que el estilo de paternidad que adoptes determinará el destino de tus hijos. ¿Puedes imaginar eso? ¿Sabías que dependiendo el tipo de padre que tú eres, está determinado el destino de tu hijo? Eso es terrible. Esa es una responsabilidad increíble para cada uno de nosotros. Porque hay esta frase que dice, de tal palo, tal astilla. Pero también hay otro que dice, de tal padre, tal hijo. Exacto. Por supuesto que es así. Ahora hay 4 tipos de paternidad. Tenemos la paternidad autoritaria, tenemos la paternidad permisiva, negligente y por último tenemos la paternidad autoritativa. Y voy a hablar bien rapidito acerca de los 4. Pero como nosotros como seres humanos somos una unión de diferentes áreas. Nuestra área emocional, nuestra área física, nuestra área espiritual, porque es parte de nosotros. Entonces, todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con cada una de estas áreas. Por ejemplo, los padres autoritarios son aquellos que creen que la educación de sus hijos es muy importante y aman a sus hijos a través de la disciplina. Pero la palabra de Dios a través de la Biblia nos muestra de que disciplina no es bueno. ¿Por qué? Porque Él mismo nos enseña de que el amor es más importante. Eso nos enseña. Dice primero que Dios es amor. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros queremos ser padres o queremos ser padres intencionados, tendríamos que tener un balance entre lo que es el amor y lo que es la disciplina. El padre autoritario generalmente cree que disciplina es lo primero. Cría a sus hijos con una rigidez implacable. Mayormente los padres que son autoritarios son muy perfeccionistas, quieren las cosas completamente como va y hacen cosas que muchas veces los hijos sufren por ello. Yo recuerdo mi mamá era muy buena, la amo, pero ella era bien rígida con nosotros cuando éramos pequeños. Imagínate, nosotros éramos los más bien portaditos donde quiera que vayamos. ¿Y saben cómo nos dirigía? Con sus ojos. No había pau aquí, era con los ojos. Y si no hacíamos caso, sabíamos lo que nos iba a pasar.
Mira lo que pasa, pero con los padres autoritarios. Hay algunas áreas que los padres autoritarios no van a poder controlar. De que los hijos son obedientes, muy obedientes. Yo recuerdo que había esta familia que guiaban a sus hijos y ordenaban a sus hijos a través de silbidos. Agarraban un pitito y si querían que vengan a desayunar, un pito. Soplaban allí y todos los niños bajaban a sentarse a la mesa. Yo decía, ¿y cómo lo pueden lograr? Tipo escuela militar, más o menos. No podían hablar en mesa, no podían moverse, tenían que pedir permiso para salir, tenían que pedir permiso para tomar agua y eso tenía que ser así rígido. El primero cumplió 15 años y desapareció de la casa. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos personas que necesitamos de amor también. Somos personas que necesitamos de afecto, de cariño, de esa solidaridad, de ese compromiso que es más que una enseñanza de disciplina. Los niños que son criados por padres autoritarios, miren allí la figura, dice que tienen respeto por la autoridad, tienen una obediencia pronta, también tienden a ser competitivos. No sé si han visto esa clase de niños. Poco independientes. ¿Cómo los niños no van a ser independientes si los padres les ordenan y les dicen qué es lo que van a hacer desde que se levantan hasta que se duermen? Y no solamente cuando son pequeños, yo he visto esta realidad aún cuando son grandes. Viene un muchacho de 30, 40 años que sigue viviendo en la casa de los padres. Y cuando le dices qué es lo que piensa hacer con su vida, él dice, no sé, tengo que preguntarle a mi mamá. ¿Te das cuenta por qué? Porque estamos ejerciendo una autoridad y una presión tan fuerte que nuestros hijos solamente tienen que mirar a nosotros para poder seguir viviendo. Y eso no es posible. Tienen poca habilidad para tomar decisiones y además tienen baja autoestima. Ahora, ponte a pensar, un niño que es tratado con demasiada rigidez, que es gritado todo el tiempo, porque para tú poder hacer esto tienes que utilizar un poquito más que una voz normal. Tienes que utilizar un poquito más que una disciplina correctiva. Por lo tanto, los niños, muchos de ellos, de padres autoritarios, tienen baja estima. Ahora, cuando van a la escuela, esos niños reaccionan de dos maneras. Número uno, puede ser que sean, como tienen baja estima, pueden ser que sean abusados fácilmente. O número dos, puede ser que traten de actuar de la misma manera como sus padres. ¿Y qué hacen? Yo lo resuelvo esto de esta manera. Y terminan en correccionales, terminan en lugares donde no quisiéramos que terminaran. Ahora bien, en el área religiosa, en el área espiritual, un hijo de padre autoritario dice que son orientados ¿a qué? A las normas y son legalistas. Muy difícil combinar la disciplina con la gracia, la ley con la gracia. ¿Puedes creer que eso puede ser afectado en la vida de tus hijos cuando sean grandes? Dice que su Dios es severo y castigador. ¿Orientados a qué? Otra vez se repite la misma historia. Orientados al perfeccionismo. Por lo tanto, esos hijos de padres autoritarios van a ser muy posible padres autoritarios. Tenemos los padres permisivos. Ahora, estos padres permisivos aman. Estos padres permisivos quieren lo mejor para sus hijos, pero están un poquito confundidos. Porque ellos entienden que sus hijos son demasiado pequeñitos para corregirlos. No te preocupes. Cuando sea grande, yo lo voy a corregir. Cuando sea grande es que se va a portar bien. Salen al supermercado y les hacen una tremenda perreta y gritan y chillan. Y dice, no hay problema, yo lo voy a corregir luego. Es que luego no llega, hermano. Luego no llega, porque entonces si eres tan permisivo, porque solamente das amor, lo que va a pasar es que no va a tener juicio. No vas a ver los límites que debería tener el niño. Los niños tienen que tener límites. Tú tienes límite, ¿verdad? Tenemos límites en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro trabajo, en la escuela, en la oficina. Cuando salimos a la calle, las calles están llenas de leyes, límites. Los padres permisivos son mucho amor, poca disciplina, un extremo al otro.
Y fíjense, los niños tienden a ser egoístas, tienden a ser irresponsables, tienden a ser independientes. Claro, independientes porque van a querer hacer todo lo que ellos quieran. No van a tener la autoridad, no van a creer en la autoridad. Y son impulsivos. ¿Por qué? Porque han sido educados de que todo el mundo alrededor de ellos tiene que hacer lo que ellos quieran. Ahora, su vida espiritual, creen en un Dios permisivo también. O sea que si hacen algo malo, bueno, es que Dios me va a perdonar. No importa, no conocen límites, no tienen reglas, no hay boundaries con ellos. Creen que el pecado no es algo tan serio como para preocuparse. Rebajan el nivel de la existencia de Dios. Mire lo que dice aquí. Si no respetan a un padre que ven, ¿cómo van a respetar a un padre que no ven? Ahora, creo que de todos los tipos de padre, el padre que no debería tener hijos es el padre negligente. Pero a veces los hijos los planeamos y otras veces no. Por lo tanto, es importante que tú y yo podamos entender de que en esta categoría es imposible que podamos estar. Hijos de padres negligentes han llenado el sistema de foster care en nuestro país. ¿Por qué? Porque no se preocupan de su educación, no se preocupan de su bienestar, no se preocupan de su vida emocional, no se preocupan de su vida física. Básicamente los padres negligentes son estos padres que tienen sus hijos sin haberlo deseado y los dejan al albedrío de la vida, de las influencias y de todo lo que les rodea. Niños que van creciendo solos en su casa, no conocen de afecto, no conocen de limitaciones, es más, no conocen de amor. ¿Tú sabes cuán importante es el attachment, el apego que la madre tiene con su hijo desde cuando nace? Sumamente importante para el crecimiento y desarrollo de ese niño. Si la madre no hace crecer ese apego, el hijo va a tener problemas de adaptación cuando llegue a ser grande. ¿Tú ves niños que son antisociales? ¿Tú ves niños que cuando tú quieres acercarte a ellos se despegan de ti? Es porque el apego que tenían que haber hecho crecer sus padres al acariciarlo, al tenerlo en la casa como una persona, no ha existido. Por lo tanto, estos niños van creciendo de esa manera y no sabemos cómo van a terminar. Padres negligentes no deberían ser padres. Pero ¿sabes qué? Si en algún momento llegamos a ser negligentes, porque es verdad, en la medida en que vamos creciendo como padres, podemos ir transformando nuestra paternidad. Si no hemos aprendido en el principio, en la medida en que vamos creciendo y vamos aprendiendo, podemos llegar a cambiar nuestra paternidad. Y eso se llama paternidad intencionada. O sea, tengo la intención, la completa intención de hacer lo mejor para mi hijo. Por lo tanto, el día de hoy quiero decirte que tienes la posibilidad de entender eso. El Señor quiere que nosotros seamos padres autoritativos. Estos padres que están completamente comprometidos con esos niños que han traído al mundo. Esos padres que siguen a sus hijos desde que nacen, a través de cada etapa de sus vidas, controlando y balanceando lo que es el amor y la disciplina. Porque eso es lo que nuestros hijos necesitan. Un padre intencionado es aquel que va a pasar tiempo de su vida para explicarles de que hay un Dios verdadero que los ama y los cuida por encima de todas las cosas. Padres autoritativos, padres intencionados son aquellos que cuando sus hijos cometan errores van a poder venir y decir perdón. Y los padres van a perdonar y van a seguir adelante como padres e hijos que se aman. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Estamos viviendo un siglo increíblemente difícil. ¿Sabes por qué? Porque no hay una sola familia hoy en día
que esté libre de caer. Las estadísticas decían que antes el 60-65% de los matrimonios en general se salvaban y solo un 30-25% terminaban en divorcio. Hoy en día, y esas estadísticas eran de personas que no practicaban ningún tipo de vida espiritual. Hoy en día, las estadísticas dicen que el 50% de las parejas que se casan terminan en divorcio. Y en esta estadística, los cristianos están incluidos. Eso quiere decir que en este siglo XXI, en los movimientos que están ocurriendo a través de nuestras vidas, vamos a tener que prepararnos. Si antes teníamos que prepararnos, hoy nos tenemos que preparar muchísimo más. Porque ¿sabes con qué armas estás luchando contra? Estás luchando contra homosexualismo. Estás luchando contra adicciones de todo tipo. Pornografía, sex texting. Estás luchando con cosas que tus hijos hoy en día, en este momento, a pesar de que tienen una familia cristiana, que aman a Dios, que están con Dios, viven todas estas cosas en sus escuelas. Y no lo podemos callar. ¿Sabes por qué no podemos callarlo? Porque entonces no habría solución. Dice la palabra de Dios que cuando nuestros huesos callan y ocultamos las cosas, entonces es que se dañan, se secan. Pero cuando buscamos ayuda, cuando buscamos soluciones, es entonces que viene la gracia de Dios para poder ayudarnos, para poder limpiar todas estas heridas emocionales que están metidas debajo y que no las queremos mostrar. Pero quiero decirte en el nombre de Dios el día de hoy, de que podemos ser libres, de que podemos seguir adelante. Hay padres que no se divorcian, que son cristianos, que están viviendo bajo el mismo techo, pero con vidas separadas, emocionalmente, y creyendo de que los hijos no van a tener ninguna repercusión de esta situación. Quiero decirte que de igual manera ellos sufren todas las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso es que en el día de hoy quiero que tú puedas entender de que hay ayuda. Mira lo que dice Gladys Hunt, Barbara Hampton en un libro que ellos han escrito. Son dos psicólogos que se preocupan por la paternidad. Dice, para influir la vida de tus hijos, debe primeramente haber, ¿qué cosa? El propósito de ¿qué? Si no existe propósito, no ha de haber solución. La buena influencia que los padres tienen en los hijos no viene de un comportamiento casual. Implica un trabajo por parte de los padres. Ahora, yo sé que no hay escuelas para aprender a ser padre, pero ¿sabes qué? Nuestras iglesias nos dan muchas herramientas, las cuales no las sabemos utilizar. No solamente nuestras iglesias, sino nosotros mismos tenemos que buscar la ayuda. Tenemos que buscar literatura que nos pueda nutrir, que nos pueda ayudar a poder salir de estas situaciones. Están viniendo situaciones muy difíciles para los padres, queridos amigos. Donde quiera que nosotros vamos y tratamos de aconsejar a las personas, vemos todas estas complicaciones que están viniendo a nuestra casa y no las podemos manejar. Y es que solamente nosotros tenemos que buscar el modelo divino. Si hay algo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo como padres, es definitivamente volver nuestra vida a nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él nos va a ayudar a que nosotros podamos salir adelante de lo desconocido a lo conocido. Porque Él nos ha criado, Él nos ha hecho, Él sabe cómo funcionamos y necesitamos volver a Él para que Él nos pueda ayudar. Mira lo que dice,
Mucho tiempo Jesús estuvo en la tierra, trabajando con sus discípulos, mostrando y representando al Padre todos los días que salía a ayudar a las personas. Mostraba el carácter, mostraba la bondad que tenía, mostraba el tipo de amor que tenía por todas las personas. Y después de 3 años de evangelio, vienen los discípulos y le preguntan: Jesús, ¿cuándo es que nos vas a mostrar al Padre? Si esto te está pasando a ti, si has estado tanto tiempo en la iglesia y todavía no has podido reconocer lo que es ser un padre de verdad, quiero decirte que puedes comenzar a hacerlo a partir de hoy. Nunca es tarde, porque nuestro Padre es un Padre de segundas oportunidades. Segundas y más segundas oportunidades. No importa cuál sea, tenemos que seguir el modelo bíblico. Mira, ¿cuál es el modelo bíblico? Dios ama a sus hijos. Jamás permitas que tu hijo piense que no lo amas. No lo permitas. Dale todo el cariño que necesita. Es más, desbórdate en darle amor, porque vas a dar amor, pero también vas a dar disciplina. Pero que jamás ese niño o esa persona grande que tienes en tu casa termine creyendo que tú jamás lo amaste. Dios suple nuestras necesidades, lo dice ahí en Filipenses. Tienes que proveer para tus hijos. Hay personas que vienen a Estados Unidos y entienden de que van a aprender de la nueva cultura. Llegan a los 18 los hijos y están locos y desesperados que se vayan de la casa. Si tú eres un padre que tiene tu hijo todavía bajo tu techo y ha cumplido 20, 21, quiero que sepas que eres el mejor padre del mundo. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy el desempleo es tan grande que a pesar de que tu hijo haya terminado la universidad, tú puedes ayudarlo. No necesitas darle tiempo. Automáticamente, si las cosas se hacen bien, todo va a venir a su tiempo. La palabra de Dios dice además que Dios disciplina con amor, y por sobre todas las cosas, Dios perdona. Yo no sé con qué van a venir mis hijos el día de mañana. No sé si van a venir a decirme: mamá, he hecho esto. Tengo 5. Por lo tanto, el trabajo para mí es muy grande. Pero quiero decirte en el nombre de Dios que estoy preparada para perdonar y para amar incondicionalmente, de la misma manera como mi Cristo ha hecho conmigo. Llegué a Puerto Rico hace algunos años y la persona que me buscó en el aeropuerto me dijo algo que no puedo olvidar. Me dijo: haz lo que te digo, no lo que yo hago. Qué fracaso de educación. Nosotros no podemos pretender de que nuestros hijos hagan lo que nosotros como concepto sabemos y lo que en nuestra vivencia no les enseñamos. Había unos padres que llevaban a sus hijos a jugar béisbol y la historia cuenta de que el primer muchacho que llega a la caja de bateo llega con un temor total, se para en la caja de bateo. Tú te dabas cuenta de que él era la primera vez que iba a hacer tal cosa. Se para de tal manera en la caja de bateo que él estaba en su mente pensando: ojalá que cuando él tire la bola no me golpee. Da 3 golpes y no da ninguno y va ponchado a sentarse. El segundo viene, aparentemente por lo menos entendía el juego, y él mira al bateador, al pitcher, y está diciendo: ojalá que tire mal, que tire fuera del plato para que yo pueda ir a la primera base fácilmente. Evidentemente no pasó tal cosa. El tercero viene a batear, se para en la caja de bateo y cuando está allí, él está diciendo:
cuando él tenga una bola que no sea muy rápida, yo la voy a tocar suavecito, de tal manera que nadie pueda agarrar la bola y yo pueda llegar a la primera base. Pero cuando le toca al cuarto bate, el cuarto bate entra con un guantecito en el bolsillo, masticando su chicle, lo mira al pitcher desafiante y se para bien canchero, el tipo así bien con el codo arriba, listo para darle a esa pelota. Y cuando el pitcher lanza la bola, este hombre saca ese batazo y la pelota sale volando fuera del parque de pelota. ¿Sabes cuál es la diferencia? El padre del cuarto bate era un beisbolista profesional. El padre del cuarto bate había jugado con su hijo al béisbol cuando el niño todavía estaba con pamper. El padre del cuarto bate era el que su hijo miraba en el periódico que salía su padre, y cuando él fue creciendo miraba que todo el mundo gritaba el nombre de su padre. Yo pregunto en esta hora, ¿nuestros hijos están listos para imitar nuestra vida espiritual, nuestro temperamento, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser? ¿Sabes una cosa? La única manera de verdaderamente educar, hemos escuchado 4 temperamentos, hemos visto 4 diferentes maneras de hacerlo, pero la única manera de lograr el resultado es cuando nuestros hijos nos vean actuar con poder dependiendo del Señor. Yo oro a Dios para que nosotros, los padres, cada día estemos conscientes de imitar a Jesús. Consecuentemente, nuestros hijos nos imitarán a nosotros. Querido Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias por la oportunidad de tu palabra. Gracias por los recursos que hoy tenemos para poder ejercer nuestra paternidad de una manera más eficiente, responsable y sobre todo que dignifique el cielo. Quédate con nosotros, oh Dios. Pongo en tus manos a cada padre y a cada madre en este lugar. Lo pedimos por Jesús. Amén, Señor.